Hola mis niños del quinto básico, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un bonito día del niño. Bienvenidos al segundo semestre. En esta ocasión vamos a ver los videos por asignatura. Entonces fíjense en qué cuadernillo estamos. Ya yo voy a ir mostrándolo por portada. Comencemos. Guías de trabajo de lenguaje. Este mes de agosto para el quinto básico. Todos los primeros de agosto, los pueblos indígenas de toda Latinoamérica celebran el Día de la Pachamama. Pachamama está en idioma quechua. Pacha significa tierra y mama, madre. Por lo tanto, es el Día de la Madre Tierra. En esta celebración, que se realiza para agradecer, pedir y bendecir todos los frutos que nos brinda la Pachamama, también se le agradece por las cosechas, el buen tiempo, los animalitos y la abundancia del suelo. Para las comunidades originarias, realizar esta costumbre ancestral significa reconciliarse con la naturaleza por todos los daños causados por el hombre. Si tú quieres apoyar en este día, puedes regar una plantita, cuidarla o plantar alguna semilla. Vamos a ver la guía de trabajo número 1 del lenguaje. El objetivo de ella es determinar las consecuencias y acciones de los personajes en los textos narrativos. Antes de realizar la actividad, vamos a ver la estrategia de lectura que nos presenta el libro de lenguaje. El cuento que no se acaba nunca. A ver, veamos de qué se trata. Dice, un rey árabe muy aficionado a los cuentos ofreció una gran recompensa al que contara uno que no se acabara nunca. Muchos se presentaron, contaron largos cuentos, pero cuando concluyeron fueron asesinados. Después de mucho tiempo, el único que se atrevió a presentar fue un extranjero, que estaba seguro de que conseguiría la recompensa. Se anunció en mi país una escasez muy grande, comenzó el extranjero. Por precaución, el buen rey hizo construir graneros, que llenó con una inmensa cantidad de trigo. ¿Y qué pasó?, preguntó el rey, esperando que este fuera otro aburrido cuento con final. Llegó la anunciada escasez y el hambre e innumerables hormigas. Estas consiguieron abrir al granero un agujerito por el que cabía un solo grano. Entró una hormiga y sacó un grano de trigo. ¿Y qué más?, preguntó el rey. Entró otra hormiga y sacó otro grano. «¿Pero qué más?», dijo el monarca. «Altísimo señor, que yo no puedo mentir». Entró otra hormiga y sacó otro grano. «¿Y entonces?», preguntó el rey impaciente. Entró otra hormiga y sacó otro grano. Este cuento fue extraído de Cuentos chilenos de nunca acabar, Santiago Cervantes. Bien chicos, en este cuento nosotros vamos a utilizar la estrategia de lectura, que es determinar las consecuencias de las acciones. Para realizar esto, primero debemos hacer el primer paso, que es identificar a los personajes. En este pequeño cuento tenemos dos personajes, el rey árabe y el extranjero que contaba los cuentos. Paso 2, vamos a reconocer la secuencia de las acciones. Vamos a leer las que están aquí. Dice, primero, el rey ofreció una gran recompensa. Segundo, asesinó a quienes no cumplían con su petición. Tercero, se sorprendió con uno de los cuentos que le narraron. Y cuarto, siguió interesado en un cuento que no acababa nunca. Ya, vamos a ver el paso 3, que es determinar las consecuencias de las acciones de los personajes. Entonces, en base a la secuencia de acciones que está en el paso 2, vamos a ir revisando qué ocurrió gracias a esta acción. Por ejemplo, en el primero dice que el rey ofreció una gran recompensa. Esa fue la acción del personaje. ¿Y qué consecuencias trajo esta acción? Bueno, las consecuencias fueron que todos los pueblerinos llegaron al lugar a narrar un cuento a ver si podían cumplir con los requisitos del rey y así llevarse la recompensa. Ya, esta primera actividad es acorde a este texto.
Dice, responde las siguientes preguntas relacionadas al texto. Primero, ¿de qué trata la historia? Ya, aquí debe ser una respuesta breve, pero debe incluir todos los pasos que recién leímos, ¿ya? Segunda, ¿qué consecuencias trajo que el rey asesinara a quienes no cumplían con su petición? Tercero, ¿cómo reaccionó el rey con el primer relato del extranjero? Con el primer relato, es decir, la primera parte. ¿Cómo estaba el rey? Cuarta, ¿cuál crees que fue la reacción que tuvo el rey con la última respuesta que le dio el extranjero? ¿Cuál fue su forma de pensar? ¿O qué habrá sentido? ¿Qué piensan ustedes que él pasó por su cabeza? ¿Ya? Ya chicos, ahora deben utilizar su libro de lenguaje. En la unidad 1, ¿pueden las palabras cambiar al mundo? Y van a leer el cuento Ali Baba y los 40 ladrones, que se encuentran en las páginas desde la 18 a la 26. Ya niños, entonces mientras van leyendo el cuento van a ir respondiendo las preguntas. Por ejemplo, en la primera hoja, después de leerla, van a responder la pregunta 1 y 2. Yo voy a dejar esta diapositiva por unos 5 segundos para aquel que no tiene el libro y desea leerlo por esta vía. Ya ahí le ponen pausa y aprovechan de leer. A continuación les voy a dejar una descripción de Alá. Alá es el dios de los musulmanes. Más abajo está la imagen de Ali Baba dentro de la cueva del tesoro, la cual se asimila mucho a una escena de la película Aladdin de Disney. Bien, luego de leer esta página van a responder la pregunta 3 y 4. En esta parte aparece un selemín, que es similar a una taza. Es donde ellos podían medir el grano. Ya niños, luego de leer la página 22 van a responder la pregunta 6. Cuando termines de leer el cuento, proseguirás con la pregunta 7 y 8. A continuación, realizarás la actividad número 3, identifica y describe las características psicológicas de estos tres personajes, Morgiana, Qasim y Ali Baba, donde debes describir cómo es su forma de ser, cómo es su forma de actuar y de pensar. Y con esto terminaríamos la guía número 1. Ya chicos, ahora vamos a pasar al cuadernillo 2 con la guía número 2 de lenguaje, la cual su objetivo es leer y comprender un artículo informativo identificando las ideas principales de los párrafos de un texto. Ya niños, entonces van a abrir el libro en la página 44, el cual vamos a ver el artículo informativo titulado ¿Por qué las hojas de un libro pueden servir para descontaminar el agua? Recuerden que cualquier artículo informativo, ya sea un reportaje o alguna noticia, pertenecen a la categoría de textos no literarios. ¿Por qué? Porque estos nos muestran hechos concretos, reales. En cambio, los textos literarios se basan en fantasías o personajes irreales. De modo que para identificar las ideas principales de un texto debemos fijarnos párrafo por párrafo. Aquí lo vamos a desarrollar de esa forma.
pero depende del contexto o en la prueba que se les presente, puede definirse como identifica la idea principal del texto o identifica la idea principal del párrafo. Como les dije, en esta ocasión vamos a ver por párrafo, los cuales ya están encerrados. Recuerden que un párrafo comienza con mayúscula y termina con un punto aparte. Como están aquí ya marcados dos, el primero y el cuarto. Entonces, para determinar, primero debemos ver el tema. Como aquí dice una pregunta, ¿de qué se habla principalmente el texto? Si nos basamos en el título, podemos descifrar que es sobre las hojas de un libro, que sirven para descontaminar, es decir, para purificar o filtrar el agua. Leamos el primer párrafo. Un novedoso método para filtrar agua para el consumo humano demostró ser altamente efectivo en las primeras pruebas de investigación. Se trata de un libro cuyas páginas cumplen dos funciones. Explican cómo y por qué debe filtrarse el agua y al arrancarlas pueden usarse como filtro. Entonces, en el segundo paso nos indica que debemos reconocer qué se dice sobre el tema en cada párrafo. En el párrafo leído habla de dos funciones que tienen las hojas de un libro. Y aquí nos habla de otro párrafo. Leamos. El costo de hacer el libro es bajo. Cada hoja cuesta alrededor de 10 centavos de dólar, es decir, 80 pesos chilenos. Según los resultados de los ensayos, una página puede limpiar hasta 100 litros de agua. Un libro puede filtrar la cantidad de agua que consume una persona en 4 años. La idea principal del párrafo recién leído podríamos reducirlo a que nos explica el costo de cada hoja y cuánto nos puede ayudar un solo libro. Por ejemplo, dice que un libro puede ayudar al consumo de una persona en 4 años, a filtrar la cantidad de agua que utiliza una persona en 4 años. Paso 3. Identificar las ideas principales del texto. Para ello, sintetizamos las ideas de todos los párrafos en una sola oración. Ya. Aquí van a trabajar con las 3 preguntas que están al lado. ¿Por qué? Porque ya tenemos las ideas principales del primer y cuarto párrafo, pero nos falta el del segundo, el tercero y el quinto. Entonces ustedes van a identificar las ideas principales de estos 3 párrafos y los van a escribir en las líneas. Una vez que concluyan con las ideas principales de cada párrafo, más las ideas principales ya trabajadas en el ejemplo, podrán identificar en breve la idea principal del texto completo. A continuación van a abrir el libro en la página 46, donde van a encontrar el artículo informativo Animales amenazados en un mundo repleto de plástico. Es el presente texto. Ya chicos, artículo informativo. ¿Pertenece a la categoría de textos literarios o textos no literarios? Ya, textos no literarios, muy bien. ¿Por qué? Porque estos son los que nos representan hechos puntuales, situaciones verídicas, cosas reales. Y un artículo informativo, aquí como dice, tiene como propósito informarnos sobre un tema que es de acontecer, que es de interés. En los costados tienen significados de palabras que puede que no sean tan comunes o que sean desconocidas para ustedes. Por ejemplo, camuflaje, ingerir, sustento, lucir, patólogo, autopsia. ¿Ya? Bien, van a leer cada párrafo e ir identificando mentalmente cuál es la idea principal. Luego de haber terminado de leer el texto completo, van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la idea principal del siguiente párrafo? Cientos de millones de kilogramos de plástico se desechan año a año. Esos restos acaban afectando la cadena alimentaria. Desde virus microscópicos hasta los animales más conocidos como las ballenas, que, junto con otros varios tipos de peces, comen plástico confundiéndolo con alimento. Número 2. ¿Cuál es la idea principal del siguiente párrafo?
un primer paso para reducir la basura plástica es dejar de utilizar bolsas, bombillas y botellas plásticas. Comprar productos que no estén envueltos en plástico también ayuda, dado que alrededor de un 40% de los plásticos que se encuentran en el mar provienen de los envoltorios desechables. Reciclar cuando sea posible y no arrojar ese plástico a la basura también reduce la contaminación. Número 3. ¿Por qué este fenómeno nos afecta a nosotros también? Es decir, a los humanos. Y número 4. ¿Qué medidas para reducir el uso de plástico se sugiere según el texto? Fíjense en estas imágenes que son bastante fuertes, porque nos impresiona ver cómo la basura del ser humano termina en el océano, dañando el hábitat, dañando también la salud de los animalitos que viven tanto en el mar como alrededor de este. Una idea principal podemos encontrarla tanto al principio del párrafo, al medio o al final. Muchas veces, luego de describir todo lo que quiere informarnos, al final, es decir, en la última línea, nos explica la idea principal. Por ejemplo, en el párrafo cuarto dice: un cangrejo esponja luce una lámina de plástico transparente sobre su caparazón en Edinburgh, Australia. Estos cangrejos llevan esponjas en sus caparazones para camuflarse de sus depredadores. Este cobertor artificial no es la protección que necesita. ¿Se fijan cómo la última línea es la que nos expresa la idea principal? Nos está diciendo que este animalito no necesita este cobertor artificial. Niños, ahora pasamos al cuadernillo número 3, en el cual vamos a encontrar la guía número 3. El objetivo de ella es leer y comprender un reportaje reconociendo su estructura, características e ideas principales. Veamos lo que nos sugiere. En la página 58 encontrarán el siguiente artículo informativo. ¿Qué es la basura espacial? Ya, tan solo al leer el título podemos delimitar el tema en que se va a desarrollar. Si nos dice espacial, sabemos que se trata fuera de la Tierra. Leamos el texto. Dice: también se conoce como chatarra espacial y engloba cualquier objeto artificial sin utilidad que orbita la Tierra cuando se lanza algo al espacio. Algunos restos de la nave no regresan a la atmósfera y se quedan orbitando a velocidades que superan los 27.000 kilómetros por hora. El espectro de desechos es enorme, desde grandes restos de cohetes hasta pequeñas partículas de pintura. Un estudio reciente apunta que ahí afuera hay al menos 10.000 piezas del tamaño de 10 centímetros. Además, la Agencia Espacial Europea estima que un 52% de los objetos que orbitan la Tierra son naves que se han quedado obsoletas, restos de cohetes y otros objetos desprendidos durante las misiones. Los orígenes y sus riesgos. El concepto de basura espacial nació el 4 de octubre de 1957, día en el que la URSS lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial. Desde entonces, más de 4.200 lanzamientos han ido ensuciando la órbita terrestre. El pequeño tamaño de los restos y su alta velocidad los convierten en proyectiles muy peligrosos. Veamos, primero nos habla del título, el cual es el tema. Luego, el lenguaje objetivo y preciso que utiliza. Son palabras técnicas, ¿cierto?, que nos entregan datos específicos, como por ejemplo los 27.000 kilómetros por hora. Luego tenemos aquí una pequeña imagen para ilustrarnos, ¿cierto?, para mostrarnos de qué están hablando. Y el subtítulo, aquí está descrito como un subtema. El tema principal aquí es la basura espacial, ¿cierto?, pero el subtema viene siendo el origen de este y cuáles son sus riesgos. Es decir, seguimos hablando de la basura espacial, pero relacionado a algo específico, que
es el origen y el riesgo que nos conduce esta basura. Entonces van a responder de acuerdo a este texto las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Recuerden lo de las ideas principales. Puede estar al principio, puede estar al medio, puede estar al final. Cuando ustedes tengan las ideas principales de los 3 párrafos que tenemos aquí, van a poder encontrar la idea principal del texto completo. Y eso lo van a resumir con sus palabras, es decir, no debe ser textual, debe ser hecho con sus palabras. Número 2. Busca el significado de las palabras proyectil y obsoleto. Ya una breve definición. Luego dice, en tu libro de lenguaje, en la página 52, lee, conoce y disfruta el reportaje, ¿te sumas? Luego responde las siguientes preguntas extraídas del libro de lenguaje. Antes aquí hay un amiguito que dice, ¿sabes? El reportaje informa y explica acontecimientos de interés público desde distintos puntos de vista. A diferencia de la noticia, complementa con más información para que el lector pueda hacerse una idea más acabada de lo ocurrido. Muy interesante lo que nos dice. Entonces vamos a ver en la unidad 1, ¿pueden las palabras cambiar al mundo? El reportaje Te sumas, que está en la página 52 hasta la 55. Te sumas preparan masiva limpieza de playas que incluyen a Rapa Nui, Arica y Punta de Choros. Van a leer el reportaje por completo, considerando las palabras que están a los costados, como mitigar, distintiva, embates, concientizar, congregar y competir. Por las puras imágenes nosotros podemos ver cómo es que las costas, las playas, los terrenos donde hay océano, mares, lagos, están todos repletos de contaminación, de basura, de escombros, de elementos que no pertenecen al mar y que en el mar hacen daño, muy parecido al texto anterior. Al terminar van a escribir ¿de qué trata el texto? Resumido con sus palabras. ¿Cuál es la idea más importante que puedes destacar del reportaje? Pueden utilizar cualquier idea principal de cualquier párrafo, la que a ustedes les parezca más importante. Número 3. ¿Qué es el giro del Pacífico Sur? ¿Y cómo afecta a los océanos? Y número 4. ¿Estás de acuerdo con lo que plantea Pacomio? Argumenta tu razón. Pacomio es el último párrafo del texto. ¿Ya? Eso es lo que él expresa. Finalmente llegamos al cuadernillo número 4, el cual contiene la guía número 4 del lenguaje. El objetivo de ella es aplicar las estrategias de lectura que ya vimos y además escribir una opinión fundamentada en base a la información explícita del texto. Es decir, van a utilizar todo lo aprendido en la unidad para responder al siguiente artículo informativo. Aquí no van a necesitar el texto de lenguaje. Veamos, dice, el cuidado del medio ambiente, 5 ideas simples para reducir nuestra huella de carbono a diario. Así se titula y tiene una fecha, es decir que es una noticia. Las noticias están dentro de los artículos informativos y este pertenece a la gama de o a la categoría de textos no literarios, ¿cierto? Porque son hechos y se trata de algo específico, real, concreto. Huella de carbono. Es un concepto muy utilizado cuando se habla sobre medio ambiente. Por si no sabes de qué se trata, te contamos que es una forma de medir el impacto negativo que cada persona deja sobre el medio ambiente con sus hábitos diarios. Específicamente se trata del recuento de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, que son liberadas a la atmósfera de manera directa o indirecta debido a nuestras actividades rutinarias y a los productos que compramos. Una forma de ayudar directamente a que disminuya la contaminación en el planeta es cuidar la huella de carbono que dejamos a diario. ¿Y cómo? Aquí te damos algunas ideas que puedes ayudar.
Número 1. Puedes desenchufar lo que no estés usando. Número 2. Puedes secar la ropa a la antigua. Número 3. Intenta mantener limpio el refrigerador. Número 4. Puedes usar un termo para el agua caliente. Y número 5. Puedes preferir alimentos locales. Aparte de estos consejos, hay muchas otras medidas que puedes tomar a diario para disminuir tu huella de carbono. Te invitamos a pensar en nuevas ideas para ayudar al medio ambiente. Esto está extraído de BioBio Chile, que es una página de noticias del año 2019. Ya, niños, entonces luego de leer el texto van a responder: ¿cuál es la forma de ayudar directamente a que disminuya la contaminación en el planeta? Luego, define qué es la huella de carbono y cómo se produce, según el texto. Número 3. ¿Cuál es la idea principal del primer consejo numerado en el texto? Es decir, del número 1 de los consejos. Número 4. ¿Qué quiere decir la expresión secar la ropa a la antigua? Número 5. ¿Qué electrodoméstico es el que más gasta energía y cómo podríamos reducir la energía que gasta? Según el texto, chicos. Número 6. Según la Ecoli-inteligencia, ¿qué acciones provocaríamos a nivel económico y ambiental al preferir alimentos locales? Número 7. ¿Qué se quiere lograr al publicar este tipo de artículos? Número 8. ¿Cuál de las 5 ideas presentes en el texto aplicas en tu vida cotidiana? Fundamenta tu respuesta. Es decir, si ustedes, por ejemplo, desenchufan los elementos que no utilizan, ya fundamenta cuál sería este y en qué horario lo desenchufas. Por las noches, cuando me voy a dormir, no sé. Ustedes van a ir complementando su respuesta. No coloquen una sola palabra o 3 palabras. ¿De acuerdo? Número 9. Escribe una sexta idea para reducir la huella de carbono existente en el planeta. Aquí también van a fundamentar, van a dar su opinión a una sexta idea para reducir el carbono. Y aquí terminamos con la cuarta guía de lenguaje del cuadernillo 4. Y finalizamos con unas imágenes de gatito porque es agosto y agosto es el mes de ellos. ¿Saben por qué es el mes de los gatos? Sí, porque ellos es donde en este tiempo están más propensos a enamorarse. Es cuando llega el cupido de los gatitos y los flechan y se enamoran y lo único que desean es tener una familia. Nos vemos en el siguiente video, chicos.